¿Cuál es el audio más escalofriante que han escuchado en Internet? Historia 1. Estas son las grabaciones del control de tráfico aéreo con la tripulación del vuelo 261 de Alaska Airlines. Desde el instante en que reportan por primera vez la falla en el sistema de control del avión, hasta que la comunicación se pierde por completo. En la grabación también se escuchan pilotos testigos de otras aeronaves que estaban en la zona, quienes describen lo que están viendo, hasta que finalmente uno de ellos anuncia con una voz cargada de desesperación: "Kay impactó en el agua". Escuchar a los pilotos mantener la calma profesional mientras luchan contra un avión que, literalmente, se está desintegrando en el aire, y luego escuchar el momento exacto en que se dan cuenta de que no hay esperanza, es absolutamente desgarrador. Historia 2. Este clip te acechará y se quedará contigo para siempre, te lo advierto. Si decides adentrarte en esta historia, estarás entrando en un abismo oscuro del que no volverás igual. David Parker Ray, conocido como el asesino de la caja de juguetes, fue un agresor sádico y desalmado. Él y su esposa secuestraban a mujeres de bares y las llevaban a un tráiler adaptado y completamente insonorizado, donde, con la complicidad de ella, las sumergían en un tormento interminable durante meses, las drogaba, sometía y atormentaba. Luego, o les arrebataba la vida o las liberaba, dejando tras de sí un rastro de terror inimaginable. Lo más estremecedor es que grabó una cinta de audio destinada a sus víctimas, en la que, con una voz helada y carente de emoción, les describía con detalle todas las atrocidades que planeaba cometer. Los métodos de abuso y tortura que describía eran tan atroces y retorcidos que los detallaba sin reservas, haciéndoles sentir la absoluta vulnerabilidad en la que se encontraban y recordándoles que ya había perpetrado esos horrores en multitud de ocasiones sin ser atrapado. Les dejaba claro que nadie llegaría en su auxilio. Esa grabación está disponible en línea y escucharla es como asomarse al mismísimo infierno. La frialdad con la que describe hechos inhumanos es una marca imborrable que permanece en la memoria. Historia 3. La llamada al 911 en el condado de Josephine. Una mujer se encuentra sola en su casa, en una zona muy remota, cuando su expareja fuerza la entrada. Desesperada, marca al 911 en busca de ayuda. Pero la respuesta que recibe la deja paralizada. Debido a recortes en el presupuesto, no hay personal disponible para acudir. Mientras ella mantiene la llamada, se escuchan los intentos urgentes del ex por entrar. Poco a poco, en su voz se percibe cómo la esperanza se desvanece, hasta que queda claro que comprende que está completamente desamparada. Finalmente, la llamada se interrumpe. Cuando logran establecer contacto nuevamente, descubren que su ex logró irrumpir en la casa y la sometió contra su voluntad. La grabación completa está disponible en línea y escuchar cómo la desesperación se apodera de su voz al darse cuenta de su absoluta soledad es algo que queda grabado en la memoria durante días. Historia 4. Amber Tuccaro era una mujer de Alberta que aceptó un aventón de un desconocido, quien finalmente acabó con su vida. Amber era una persona inteligente y, al parecer, tuvo un mal presentimiento sobre ese hombre, por lo que decidió llamar a su hermano, que en ese momento estaba tras las rejas. Por eso, esa llamada quedó grabada. En la conversación se percibe claramente cómo Amber empieza a desconfiar del sujeto y se da cuenta de que no la está llevando a Edmonton como habían acordado. La Real Policía Montada de Canadá RMP difundió un breve fragmento de este audio con la esperanza de que alguien pueda identificar al sospechoso, quien probablemente sea un agresor en serie. Lo más estremecedor es escuchar cómo la voz de Amber cambia de un tono casual a uno preocupado, hasta tornarse verdaderamente aterrada al comprender que está en una situación de peligro inminente. Saber lo que ocurrió después da a cada palabra un peso desgarrador. Historia 5. Este video en primera persona muestra la experiencia de sobrevivir al tornado de Joplin en 2011, grabado dentro de una gasolinera. En realidad, más que imágenes claras, casi todo es solo sonido, porque apenas se ve nada durante la tormenta. Lo que más me impacta son los sonidos de las personas acurrucadas dentro del refrigerador, conscientes del desastre que se avecina. Se escuchan momentos de miedo profundo, como cuando alguien dice "los quiero a todos", mientras el tornado F5 golpea con toda su fuerza. Entre los gritos aterrados y el ruido de la estructura derrumbándose, esa mezcla de pánico y amor en medio del caos es algo que nunca he podido olvidar. Historia 6. No es tanto algo espeluznante, sino realmente aterrador. Es una escena que casi siempre me viene a la mente cuando manejo por la carretera. Se trata de la grabación de una llamada al 911 donde un hombre relata que los frenos de su camioneta fallaron por completo. Él iba con su esposa y sus 2 hijos. Estaban en la autopista, sin poder frenar ni siquiera disminuir la velocidad, acercándose rápido a un cruce. La desesperación se siente en cada palabra.
Un terror total, pánico, luego súplicas y finalmente el sonido de un choque brutal, y la llamada se corta abruptamente. Todos murieron. Esa historia todavía me persigue. Lo que más me impacta es escuchar cómo intenta mantener la calma por su familia mientras internamente está completamente aterrado. Es el sonido del amor y el terror mezclados en los últimos momentos de vida. Historia 7. De repente me viene a la mente la Operación Alma Errante, una táctica de guerra psicológica usada por Estados Unidos contra el Vietcong durante la Guerra de Vietnam. Consistía en reproducir por la noche grabaciones aterradoras a través de altavoces, con el objetivo de desmoralizar a los combatientes enemigos y lograr que abandonaran sus puestos. Los vietnamitas tenían una creencia muy arraigada sobre la vida después de la muerte. Pensaban que si alguien no recibía un entierro adecuado, su alma erraría por la tierra como un fantasma, advirtiendo a los vivos que regresaran a sus familias para no terminar igual que ellos. Para hacer esto más efectivo, Estados Unidos contó con un equipo especializado que produjo estas cintas, incluso utilizando las voces de soldados sureños vietnamitas para que sonara creíble ante el enemigo. Las voces, alteradas para darles un tono espectral, junto con sonidos extraños y realmente escalofriantes, son capaces de poner la piel de gallina. Ahora imagínate estar en medio de la selva espesa, a oscuras, escondido con tus compañeros en una posición improvisada para una emboscada, cuando de repente, a lo lejos, comienzas a escuchar esa grabación horrible y fantasmal. No sabes exactamente de dónde viene, podría ser un bote patrulla navegando por el río o quizás algo más cercano. Es el terror puro, un verdadero infierno psicológico. Esas grabaciones siguen disponibles en internet y son absolutamente perturbadoras. Historia 8. Soy paramédico retirado y quiero contarles algo sobre esos equipos que usan los bomberos en la espalda, llamados SBA. Dentro de esos equipos hay un dispositivo que se llama PAS, que significa Sistema Personal de Alerta de Seguridad. Este aparato se activa cuando un bombero queda completamente inmóvil por un tiempo prolongado. De hecho, a veces los propios bomberos hacían un pequeño baile que llamábamos el shimmy del PAS para evitar que sonara la alarma. La idea es que, si alguien se desploma en un lugar con poca visibilidad, ese pitido avisa a los rescatistas y les facilita encontrarlo. El sonido alcanza los 95 decibeles, es realmente fuerte, insoportable. En el derrumbe del World Trade Center, estas alarmas siguieron sonando durante días bajo los escombros, sin detenerse hasta que sus baterías se agotaron. Fueron 343 alarmas sonando sin parar. Hace años escuché un podcast donde ponían un fragmento de ese sonido de fondo tras el desastre. Y sin pensarlo mucho, me quité los audífonos de golpe, sin comprender del todo por qué lo hacía. Ese audio sigue disponible en línea y es algo que jamás se te olvida una vez que lo escuchas. Historia 9. Hace años escuché en vivo cómo se estrellaba un pequeño avión. Era a finales de los años 80, en San Antonio. Volaba con un amigo justo sobre el aeropuerto de San Antonio, rumbo al norte, hacia Austin. De pronto, escuchamos a un piloto pedir ayuda a la torre, diciendo que tenía problemas y necesitaba indicaciones para aterrizar en la pista. Seguimos la frecuencia de guardia mientras la comunicación continuaba. Finalmente, el piloto logró visualizar la pista, pero avisó que no llegaría tan lejos y que intentaría aterrizar en un campo cercano. La torre respondió: Roger, el campo. Y la última frase que escuchamos fue: no voy a lograrlo. Inmediatamente, la torre activó los camiones de emergencia. Nosotros seguimos volando, en absoluto silencio. Al final, 2 personas lograron sobrevivir. Esas grabaciones de control de tráfico aéreo están archivadas y escuchar esos últimos momentos de desesperación pura es algo que se te queda grabado para siempre. Historia 10. Me alegra mucho que no exista una grabación de lo peor que he escuchado decir a alguien sobre un tema tan terrible. Soy arqueólogo marítimo, y créeme, somos mucho menos de lo que imaginas, incluso aquellos que nos especializamos en temas como el Titanic. Una vez escuché una entrevista con Eva Hart, una superviviente que tenía solo 7 años cuando se hundió el barco. Era una grabación casi al final de su vida, y lo que contó me quedó marcado. Ella dijo que los gritos eran horribles, pero el silencio fue aún peor al describir cómo fue realmente el hundimiento. Esa frase se quedó conmigo porque captura la angustia de un momento que ni siquiera se puede explicar con palabras. Escuchar a una anciana revivir esos recuerdos de cuando era niña, con esa voz quebrada, es devastador. Historia 11. Resultó ser una farsa, pero aún así me eriza la piel. Me refiero a las cintas del Destripador de Yorkshire. Estas grabaciones están disponibles completas en línea. Durante una serie de crímenes atroces contra mujeres en Yorkshire, un hombre con acento del norte de Inglaterra enviaba casetes y cartas a la policía, burlándose de ellos por no lograr detenerlo.
Les advertía que seguiría haciendo daño, denigraba a las trabajadoras sexuales de la zona y les espetaba. Seguro que les advertiste, pero casi nunca te hacen caso. Lo más inquietante es que el verdadero destripador de Yorkshire sacó provecho de esas cintas falsas. La policía concentró sus esfuerzos en identificar al autor de esos envíos basándose en su letra, en el tipo de sangre que lograron obtener del sobre y en ese marcado acento que en realidad el verdadero agresor no poseía. Además, el auténtico destripador replicaba las amenazas del impostor para mantener la atención de las autoridades centrada en esas grabaciones. Por ejemplo, en una ocasión el farsante amenazó con hacer daño a una mujer mayor en Manchester y esa fue precisamente la víctima que eligió el verdadero agresor, Peter Sutcliffe. Se cree que si esas cintas falsas no hubieran existido, o si la policía las hubiera descartado desde el principio, el destripador podría haber sido detenido antes, salvando así vidas inocentes. Escuchar esas grabaciones con esta verdad en mente resulta profundamente perturbador. Historia 12. La última llamada al 911 que hizo Shannon Gilbert antes de desaparecer es realmente escalofriante. Escuchar esa grabación me deja helado. Imaginarse corriendo por un pantano en pleno invierno, a las 3 de la madrugada, con alguien atrás que sabes que quiere hacerte daño, es algo que se queda grabado. Los asesinatos de Gilgo Beach siempre me han llamado mucho la atención, sobre todo por la cantidad de víctimas y el largo tiempo durante el que ocurrieron estos crímenes. No fue solo un tipo actuando solo. Definitivamente hubo varias personas involucradas en todo este terrible caso. La desesperación pura en su voz mientras suplica por ayuda, sabiendo que probablemente sea la última vez que alguien la escuche con vida, es algo que no se me olvida. Historia 13. Hay dos cosas que verdaderamente me hielan la sangre. La primera está relacionada con el 11 de septiembre, unas 5 o 6 horas después del ataque. Los bomberos llevaban un dispositivo que empezaba a emitir un pitido si permanecían inmóviles por más de 2 minutos. Imagina el eco de múltiples de estos dispositivos sonando al unísono. Saber que detrás de cada uno probablemente hay un bombero que ya emprendió el viaje sin retorno, es desgarrador y profundamente sobrecogedor. La segunda es algo parecido. En un videojuego inspirado en el tiroteo de la discoteca Pulse, se escuchan constantemente tonos de celulares resonando. Esto sucede porque, al limpiar el lugar, los equipos de primeros auxilios tuvieron que protegerse los oídos para no perder la cordura ante el incesante sonido de teléfonos que seguían sonando sin cesar. Un detalle escalofriante que añade una capa más de un realismo terrible y perturbador. Historia 14. Hay un clip de entrenamiento para operadores del 911 que todavía me pone la piel de gallina. Circulaba hace como 10 años en esos videos espeluznantes de YouTube que solo tenían audios aterradores. En el clip, una señora mayor llama al 911 porque alguien está merodeando cerca de su casa, y la llamada termina con alguien entrando a la fuerza. Después, lo único que se escucha son los gritos desesperados de la mujer. Resulta que el audio en sí está dramatizado, pero está inspirado en hechos reales. Aunque sabes que es actuado, la interpretación es tan realista y visceral que cuando escuchas esos gritos finales, tu cerebro no puede evitar reaccionar como si fuera real. Historia 15. Un episodio de un podcast de Malcolm Gladwell. No logro recordar exactamente cuál fue, pero en él pusieron el audio de un padre que estaba en pánico total porque los frenos de su auto parecían acelerar el vehículo en lugar de detenerlo. Iba en la autopista con su familia en ese momento. Lo peor es que uno no se da cuenta hasta después de escuchar todo el audio, que en realidad todos murieron y lo que estamos oyendo son sus últimos momentos de angustia y desesperación. Es algo realmente terrible que se ha quedado grabado en mi memoria durante mucho tiempo. Escuchar a un padre intentar mantener la calma por sus hijos mientras internamente está aterrado es devastador. Historia 16. La tragedia de Jane Dornacker, quien fue una reconocida música y reportera de tránsito, sigue impactando a muchos. El 22 de octubre de 1986, Jane estaba haciendo uno de sus reportes para el programa de Joey Reynolds en la estación WNBC, volando en helicóptero por encima de la ciudad de Nueva York. Justo a las 4:44 de la tarde, el helicóptero en el que viajaba cayó al río Hudson desde aproximadamente unos 23 metros de altura. Antes de estrellarse, Jane alcanzó a decir sus últimas palabras al aire. Toca el agua, toca el agua, toca el agua. El helicóptero se lanzó de nariz, chocó con lo alto de una cerca de malla que había en un muelle. Luego se precipitó al agua muy cerca de la orilla de Manhattan y terminó hundiéndose en unos 5 o 6 metros de profundidad. Ambos quedaron atrapados bajo el agua por al menos 10 o 15 minutos hasta que llegaron los rescatistas. Desafortunadamente, Jane perdió la vida camino al hospital. Bill, aunque gravemente herido, logró sobrevivir. Desde entonces nadie en la radio volvió a usar esa frase.
La verdad es que ni siquiera puedo soportar escuchar a alguien decir "toca el agua", sin que se me ponga la piel de gallina. El audio está disponible en línea y escuchar esos últimos segundos de terror puro es algo indescriptible. Historia 17. Estábamos en un viaje por carretera y decidí descargar un podcast sobre crímenes reales que ocurrieron justo en la zona a la que nos dirigíamos. La historia, la verdad, era bastante desgarradora. Un joven con dificultades de aprendizaje que fue víctima de acoso y, finalmente, le quitaron la vida. Cuando llegamos a la parte más impactante donde relataban lo sucedido, me quedé paralizado. Resulta que quienes lo sometieron contra su voluntad lo llevaron hasta un puente muy alto y lo empujaron al vacío. Justo en ese instante, cruzábamos con el coche por la ciudad y pasamos justo bajo ese mismo puente. Fue una experiencia sumamente intensa porque escuchar esa narración tan dolorosa y, al mismo tiempo, tener delante nuestro el lugar exacto donde ocurrió todo, lo hizo mucho más real y sobrecogedor. Ver el puente mientras escuchaba los detalles de cómo terminó alguien allí, fue como si el pasado y el presente se entrelazaran de la manera más inquietante imaginable. Historia 18. Sexto. Un video cuyo audio fue, sin duda, la peor parte. La historia comienza con un policía deteniendo a un hombre que conducía una pequeña camioneta blanca. El tipo en la camioneta resultó ser un delincuente y de repente empezó a dispararle al oficial. Aunque el policía logró llegar hasta la parte trasera de la camioneta, el hombre lo tenía acorralado. Lo que más me marcó fue escuchar la voz del policía y sus gritos, me dejaron totalmente devastado. Y eso que yo, siendo un adolescente curtido en la dura realidad del internet temprano, ya estaba acostumbrado a mucho, pero esto fue demasiado. Escuchar a alguien saber que va a morir, sus últimas palabras pidiendo ayuda que sabe que no va a llegar, es algo que no se me olvida. Historia 19. La llamada de Melissa Doy durante el 11 de septiembre es realmente aterradora. Se siente como poco a poco empieza a desesperarse y entrar en pánico. Cuando se da cuenta de que no va a sobrevivir, le pide a la operadora que le pase un mensaje a su mamá. En medio de la llamada, comienza a ahogarse y se escucha claramente cómo le cuesta respirar. Mucha gente piensa que simplemente se quedó dormida y empezó a roncar. Pero ese sonido en realidad es el jadeo final que ocurre al morir. La operadora la tranquiliza con dulzura y se queda en línea con ella hasta el último momento, hablándole hasta que Melissa fallece. Escuchar esa llamada sin censura me destrozó. Me la seguía repitiendo en la cabeza durante días. Es el sonido de alguien muriendo mientras una extraña la acompaña con palabras dulces. No hay nada más humano y desgarrador que eso. Historia 20. Hace tiempo, un grupo de cazadores que estaban refugiados en una cabaña improvisada, perdida bien adentro del bosque, capturaron unos sonidos realmente aterradores. No eran solo ruidos, sino que parecía que había algo parecido a un discurso o palabras, aunque nadie lograba entender bien qué decían. Lo impresionante es que esas grabaciones, conocidas como los sonidos de sierra, han sido revisadas y confirmadas como auténticas por varios expertos, así que no se trata de ninguna broma o montaje. Sin embargo, lo que realmente desconcierta es que no se sabe de dónde provienen exactamente esos extraños sonidos. Muchos creen que puede ser la prueba de la existencia de alguna criatura gigantesca, semejante al famoso pie grande o Bigfoot. Aunque claro, todo esto queda en el terreno de la especulación, sin confirmaciones definitivas. El audio comienza alrededor de los 45 segundos y cuando lo escuchas con audífonos en la oscuridad, esos sonidos guturales y casi humanos te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre lo que habita en los bosques. Historia 21. Las grabaciones de los cosmonautas perdidos son supuestos registros finales de viajeros soviéticos que habrían encontrado destinos terribles cuya existencia habría sido oficialmente negada tanto por el gobierno soviético como por el ruso. Ahora bien, para ser claros, los historiadores ya han investigado este asunto y demostraron que esas grabaciones son completamente fabricadas. Sin embargo, están tan bien realizadas que escucharlas provoca un escalofrío profundo. La que más me impacta es la de la supuesta cosmonauta que se consume al reingresar a la atmósfera. Sus gritos de dolor y desesperación, aunque son producto de la ficción, suenan tan auténticos que tu mente no puede evitar reaccionar como si estuvieras escuchando los últimos momentos de alguien enfrentando su último suspiro en el espacio. Historia 22. Una vez me sumergí sin remedio en un abismo informativo sobre los cosmonautas perdidos. Una teoría que sugiere que durante las etapas iniciales de la carrera espacial, muchos cosmonautas encontraron un destino trágico. Existe una grabación de un vuelo en 1961 donde parece que una cosmonauta sufría un daño irreversible al reingresar a la atmósfera desde el espacio. En esa grabación, ella advierte que algo no va bien, que el calor es insoportable.
Luego su voz se quiebra en medio del pánico y finalmente lanza reproches cargados de abandono por haberla dejado enfrentar su fin de esa forma. La escena es realmente sobrecogedora. Aunque se ha comprobado que se trata de una reconstrucción ficticia, la calidad de la producción es tal que escuchar esos últimos momentos de angustia y desamparo en el vasto silencio del espacio provoca un escalofrío profundo. Historia 23. Bueno, casi todos por aquí parecen elegir videos realmente fuertes y perturbadores, pero yo voy por otro camino. Me encantan esas historias espeluznantes que se cuentan alrededor de la fogata. Siempre me ha fascinado el Bigfoot, aunque de niño la idea de ese monstruo gigante, una especie de simio posiblemente peligroso rondando en el bosque, me daba escalofríos. Resulta que hay una llamada al 911 desde Washington, donde un hombre dice haber visto a Bigfoot justo en su jardín. En su voz se siente el pánico cuando lo descubre y mientras intenta describirlo. Es como si supiera que la operadora no le va a creer si simplemente dice «tengo un Bigfoot en el jardín», pero también no tiene otra forma de explicarlo. El video que muestra es bastante malo, pero la verdad es que lo único importante aquí es el audio. La desesperación y el terror en su voz cuando describe lo que está viendo es genuinamente perturbador. Especialmente porque suena completamente real y aterrado. Historia 24. La llamada al 911 para Michael Brewer. Tenía 15 años y fue incendiado por otros 4 jóvenes. Un vecino fue quien llamó al 911. A lo largo de toda la llamada se escucha claramente el terror y el dolor que está viviendo. Y, curiosamente, también me quedó grabada la llamada al 911 de Ruby Franke. No es tan escalofriante como la de Michael, pero siempre me conmueve escuchar a ese hombre mayor llorar por un niño que ni siquiera conoce. Su voz quebrada cuando describe el estado del menor es desgarradora. Historia 25. La grabación de casi una hora que David Parker Ray preparaba y reproducía a sus víctimas antes de someterlas es estremecedora. Este asesino en serie de Nuevo México secuestraba principalmente a mujeres jóvenes y las confinaba en lo que él llamaba su caja de juguetes, un tráiler transformado en una auténtica cámara de tormentos. Los actos que perpetraba eran inimaginablemente crueles, incluyendo ultrajes y profanaciones extremas. La cinta completa está disponible en algunos rincones de Internet. Y escuchar esa voz monótona y calculada mientras detalla con frialdad todas las atrocidades que planeaba es como oír al mismísimo demonio. No es algo que uno pueda borrar de la memoria una vez que ha atravesado ese oscuro umbral. Historia 26. Una mujer comenzó a experimentar algo extraño con su línea telefónica. Todos los días, durante 15 minutos, cada vez que contestaba el teléfono no sonaba como de costumbre, sino que en lugar de eso, se escuchaba un sonido muy perturbador. No era un timbre, sino que el teléfono simplemente empezaba a emitir ese ruido apenas levantaba el auricular. Ella comenzó a pensar que estaba perdiendo la razón, así que llamó a su hija para que viniera y comprobara lo que estaba pasando. Cuando juntas grabaron ese extraño sonido, de repente todo se detuvo y el misterioso audio no volvió a presentarse. La grabación me pone los pelos de punta cada vez que la escucho. La voz, el tono, ese zumbido constante, todo genera una atmósfera inquietante. He escuchado casos mucho más fuertes y perturbadores, pero este definitivamente tiene un aire aún más escalofriante porque nunca se supo qué lo causaba.